Ricardo, y regresando al tema del Poder Judicial, ahí te voy a dar carnita para desmenuzar. Me dio risa cuando vi este tuit de José Ramón Cosío. Híjole, estos son unos sinvergüenzas. Dice, preocupado por la situación de violencia y por los ataques en contra de las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación al ejercer su legítimo derecho a la manifestación, junto con mis colaboradores se promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de sus derechos laborales. ¿Fideicomisos?, pregunta José Ramón Cosío. Luego también se acaba de anunciar de última hora que todos los juzgados y tribunales federales suspenden labores a partir de hoy y hasta el 24 de octubre. Están presionando con todo. Se acaba de anunciar que hasta el 24 de octubre, mi querido Ricardo Sevilla, hay entonces paro laboral. Y por si le faltaba una mosca a la sopa, Alejandro Rojas Díaz Durán, el senador suplente de Ricardo Monreal, que a veces, bueno, que casi siempre luce más panista que los panistas, más priista que los priistas, más perredista que los perredistas, y lo más distante que tiene es lucir como morenista, actuar como morenista. Dice, los senadores y las senadoras de Morena tenemos la obligación de escuchar a los integrantes y trabajadores del Poder Judicial y revisar si la extinción y apropiación y expropiación de los recursos económicos de los fideicomisos por parte del gobierno es constitucional o no, tal como lo aprobaron nuestros colegas en la Cámara de Diputados. Personalmente creo que tiene visos de inconstitucionalidad, por lo que estoy estudiando a fondo la minuta de la Cámara de Diputados. Actuemos defendiendo la Constitución y con responsabilidad, no violándola. ¿Qué hace un personaje como Alejandro Rojas Díaz Durán en Morena, carajo? Pero bueno, al final son mis exabruptos, son mis exageraciones, son mis locuras. El señor es tan morenista como López Obrador, nótese mi sarcasmo. Mi querido Ricardo Sevilla, te escucho. Por supuesto que Alejandro Rojas ha sido un personaje bastante polémico, diría yo, incluso siendo muy arrojado, que ha estado trabajando para impulsar la narrativa golpista en contra del propio movimiento de la transformación. Me parece inaudito que lo haga y que lo estén tolerando ahí en el Senado de la República. Y bueno, por otro lado, José Ramón Cosío forma parte de esta élite de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que recordar que incluso él está adscrito ahí al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y bueno, salir a defender al Poder Judicial me parece un despropósito. Lluvia de amparos contra la ley eléctrica que avalaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, personajes polémicos, narcisistas, que no quisieron bajarse los sueldazos, y bueno, los sueldos millonarios que le paga a las cúpulas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que dos de esos organismos están presididos por una misma persona. Y yo hice una pregunta que no me han respondido y que es la hora en que no me han contestado en el Consejo de la Judicatura y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Norma Piña preside los dos, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, pero ahí informan que el representante máximo tiene sueldos millonarios que incluso el próximo mes de diciembre, y lo revelamos el día de ayer, van a recibir más de 1 millón de pesos entre el sueldo, entre las prestaciones y, bueno, el jugosísimo aguinaldo. Pero entonces la pregunta que yo me formulé y que le paso también al público de Sin Censura es, caray, entonces estará recibiendo Norma Piña, y es una duda auténtica, 2 sueldos, uno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro en el Consejo de la Judicatura. Eso, además de todos los estímulos, más de 20 estímulos que presentamos ayer, estímulo por antigüedad, ayuda de despensa, del Día del Padre, del Día de la Madre, incluso hasta dimos a conocer un documento donde se da una ayuda, el sindicato lo pide, lo solicita urgentemente para apoyo de un festejo del Día del Artesano. Y carajo, uno se pregunta y alza la voz, ¿cuántos artesanos hay en el Consejo de la Judicatura? ¿Cuántos artesanos hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Carajo, ese tipo de cosas hacen que el Poder Judicial siga siendo señalado y no excesivamente de ser un poder corrupto, y que, como ha dicho tajantemente el presidente López Obrador,
ha trabajado para una minoría, para una élite, y que diga todo lo que quiera Luis María Aguilar. Sabemos perfectamente de qué lado más que la iguana, como decimos aquí en mi barrio. Se les dan licencias con goce de sueldo, no de una semana, no de 15 días, sino de 2 meses, toda suerte de prestaciones, toda suerte de remuneraciones, y además, como apuntaba hace rato mi querido Toño, no van a ISSSTE, tienen gasto de servicios de gastos médicos mayores. Eso por un lado, pero también tienen ISSSTE, o sea, tienen las dos cosas, tienen el ISSSTE y tienen todas estas prestaciones que a mí me parece delirante, y que los usen además como carnada al grueso de la base trabajadora para que salgan, para que tomen las calles, cuando en realidad los fideicomisos únicamente son ese ahorrazo que tienen ahí en la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo de la Judicatura. Me parece sumamente delirante. Por favor, no se tomen las cosas de manera simple, vayan a fondo, documentense, y ese es un mensaje que le doy a los trabajadores y a las trabajadoras del Poder Judicial. No porque el líder charro que está ahí muy cercano a Norma Piña les diga que los van a vulnerar, ustedes se lo crean a pie juntillas y vayan, perturben el orden público, hagan el caos, que por cierto en la derecha siempre señalaron, y que hoy parecen estar muy contentos, cuando no indiferentes ante eso, mi querido Vicente.